Durante los 3 domingos que me corresponden predicar, pasado predico Joni, este es el primer domingo del mes, el siguiente predica el pastor Joel, y los 2 últimos domingos que estoy yo, quiero traer algunos mensajes, no desde el Evangelio de Lucas, sino desde distintos textos en relación a las Escrituras. Por eso en la mañana de hoy quiero que vayan al libro de Nehemías. Sí, hay un libro que se llama Nehemías en el Antiguo Testamento, que está después del libro de Esdras y antes del libro de Esther. Entonces, ahí más o menos se pueden ubicar. Si no, en el prefacio de su Biblia pueden buscar la página exactamente donde se encuentra. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Y estaremos en los versículos del 1 al 12. Nehemías capítulo 8, en los versículos del 1 al 12. Para que entremos más en calor, nos vamos a poner sobre nuestros pies a leer la palabra del Señor. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8, los versículos del 1 al 12. Yo leeré del 1 al 11 y de forma unánime leeremos el versículo 12. Vamos a leer la palabra del Señor. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Badana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a voz de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender el pueblo de la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y beber vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Todos juntos. Y todo el pueblo se va a comer y a beber y a hacer porciones de la palabra que se la había enseñado. Vamos a orar una vez más. Padre Dios, gran bendición que tú nos has dado en esta mañana. Tenemos vida en nuestros pulmones, nos has dado quizás alimento en nuestro estómago, una ropa que ponernos y un medio para llegar a este sitio, Señor, donde nos reunimos a la luz de tu palabra, donde nos reunimos deseosos de tu presencia, Padre. Quizás una imagen parecida a lo que sucedió en este texto que acabamos de leer. Padre, qué bendición es poder disfrutar de tu presencia por medio de la exposición de tu palabra. Pero siempre hay tropiezo para eso. Un tropiezo interno, nuestro propio pecado, nuestra débil mente, y quizás un tropiezo externo con circunstancias a nuestro alrededor, Señor. Hoy deseamos que tu gracia sea mayor y que nos permita comprender lo que este texto dice para poder, Señor, ser transformados a la luz de esta verdad. Toda la obra de salvación y santificación es una obra que tú ejerces en el corazón del ser humano, para que toda la gloria sea para ti. Por eso oramos
porque dependemos de ti, porque confiamos en ti y porque manifestamos audiblemente que nada bueno proviene a nuestras vidas por méritos personales, sino por méritos de Cristo, Señor. Permítenos, Señor, comprender este texto en dependencia de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Como no tuvimos escuela dominical y aprovechando lo que leíamos en el versículo 3, donde dice que el texto fue leído desde el alba hasta el mediodía, quiere decir 6 horas, entonces ya nos estamos preparando en esta mañana. No sé cuánto iremos a durar, pero sí tengo mucha alegría de traer esta palabra a ustedes en la mañana de hoy, particularmente porque son textos que tienen que ver con la Biblia, con la palabra de Dios, con su ley, que es algo que yo amo, algo que he visto en mi conversión antes de ser cristiano. Donde más pude evidenciar mi conversión fue en el aprecio de su palabra. Yo era una persona que cuando se respondía al evangelio era respetuoso, a las espaldas me burlaba, esos evangélicos, pero siempre debatía. Esto es un libro escrito por hombres. Cuando su Espíritu Santo obró en mi corazón y en la ironía de Dios me hizo pues maestro de lo que yo un día me reía y me burlaba. La intervención de Dios en la historia humana ha estado enmarcada por su revelación, particularmente que Él se revela en las Escrituras. Recordamos en el Edén, y en el Edén Adán y Eva podían escuchar audiblemente a Dios, y esto fue por un periodo de tiempo, hasta que cuando llega el momento del éxodo, donde Dios se revela a su pueblo por medio de la persona de Moisés y establece su palabra escrita en 2 tablas. Siempre que Dios ha generado una reforma o un avivamiento personal y corporativo, congregacional, siempre ha usado su palabra como el instrumento para eso. Podemos recordar al rey en la época del rey Josías, en Segunda de Reyes, en el capítulo 22, donde se encontró haciéndole aseo al templo los rollos antiguos, y empezó la lectura de estos rollos y generó una renovación espiritual en la nación de Israel. Quizás un ejemplo más reciente, el que mencionábamos de lo que celebramos en este mes de octubre. ¿Cuál es? La Reforma Protestante. La Reforma Protestante. Me sorprende que haya pasado un año, precisamente de hace un año, cuando el 31 de octubre, o para esa época del 31 de octubre, pude compartir con ustedes un sermón acerca del Evangelio y la Reforma. Y los que quizás están en ese momento, recuerda cómo analizábamos el contexto religioso donde Martín Lutero procedía, donde era un monje, todo lo que hizo, todos sus cuestionamientos. Cuando él, leyendo el Salmo 71, que leíamos en el inicio, decía: ¿cómo puedo que ese yo sea librado en su justicia? Si es la justicia de Dios la que me condena. Recordemos cuál fue ese suceso de la Reforma Protestante cuando impulsó a Martín Lutero a crear sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Él no tenía en mente iniciar una reforma espiritual, pero fue el medio que Dios utilizó como una bola de nieve para todos los eventos que se desencadenaron después de ese suceso. Era la época de las famosas indulgencias. ¿Recuerdan eso? Que hablábamos acerca del año pasado. Como para la construcción de la Basílica de San Pedro, que generaba cierto costo, el Papa había autorizado particularmente a Alberto de Maguncia, que fue escalando. Primero fue arzobispo y luego fue cardenal, tan joven, lo hizo por medio de soborno, para que éste tuviera voto para elegir papa, la figura más importante de la sociedad en ese momento. Alberto de Maguncia encargó un fraile, Johann Tetzel, que cobrara indulgencias, y recordamos esa frase de Johann Tetzel cuando él decía: tan pronto como caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto al cielo vuelve. Había un monopolio religioso en ese momento histórico de la época. Todo eso, en ese contexto de oscuridad espiritual que se vivía, Dios usó el esfuerzo de un monje, de Lutero, para traer un entendimiento de lo que era la palabra del Señor. Él clavó sus 95 tesis en 1517
Luego, en la dieta de Worms de 1521 se le pide a Lutero que se retracte. Y recordamos esas palabras de él: mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo y ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude, dijo Martín Lutero. Y conocemos que de ese evento, de ese suceso histórico, hubo una causa formal y una causa material de lo que significó la Reforma Protestante. La causa material fue el hombre reconciliado únicamente con Dios por medio de la fe en Cristo solamente, la sola fe. Y la causa formal, o sea, lo que se debatió formalmente, era la autoridad para atar la conciencia del creyente. Se hallaba únicamente ¿dónde? En la Escritura. Porque el monopolio religioso de la época imponía que solamente el Vaticano tenía la autoridad para el perdón de pecados, para guiar espiritualmente a las personas. Y de ahí todo ese tipo de sucesos. Y al igual que en ese entonces, en medio de una oscuridad espiritual, en el capítulo de Nehemías que hemos leído hoy, tenemos otro evento histórico que está enmarcado por la presencia de Dios por medio de su palabra y lo que esa palabra produjo en la nación de Israel. Y lo que produjo, según quiero compartirlo con ustedes, fue un deseo en la nación, una atención a la palabra, una reverencia al Dios de la palabra y una acción. Son los 4 puntos que quiero que podamos mirar en la mañana de hoy. Ahora, ¿dónde nos encontramos? Empezamos en el capítulo 8 de Nehemías, es cierto, pero empezamos a leer que todo el pueblo, como un solo hombre en la plaza, se había reunido. Pero históricamente, ¿cuándo sucedió esto? Históricamente nos encontramos en la nación de Israel entre los años 538 al año 433 a.C. Políticamente, era la época en que Ciro el Grande conquistó el imperio neobabilónico del año 539 a.C. Ciro, que era el rey de Persia, y Persia dominó el mundo antiguo hasta que Alejandro el Grande la derrotó. Quizás algunos han visto la película de Alejandro. Son sucesos reales, están enmarcados en la historia de la humanidad. Y recordamos entonces que Israel, por consecuencia de su pecado, había sido llevada al exilio a Babilonia. Y en este momento, Babilonia vino a estar bajo el mando de Ciro. Y aquí, bajo el mando de Ciro, inicia la primera de las 3 deportaciones o regresos de los judíos a Jerusalén. Por consecuencia de su pecado, en la época de Nabucodonosor, Israel es llevado a Babilonia. Estamos 70 años después, más o menos, de ese suceso, donde empieza el regreso de los judíos a Jerusalén. Y ese regreso está enmarcado en 3 partes. El libro de Esdras, en el capítulo 1, en los primeros versículos, podemos ver el decreto de Ciro, cuando Ciro le dice a Zorobabel que puede volver con su nación. Lo vemos en el capítulo 2 también de Esdras. Eso sucede más o menos en el año 538 y 537. ¿Quién empieza a ser la nación en su regreso? Ellos reconstruyen el altar del templo. Se levantan los cimientos del templo y los judíos al mismo tiempo experimentaron oposición al reconstruir estos cimientos. Esdras capítulo 4. Y aquí estamos en el año más o menos 536 al 520 a.C. El segundo regreso de Israel se da bajo el liderazgo del escriba Esdras, que es mencionado en este texto de Nehemías capítulo 8. Ese regreso bajo el liderazgo de Esdras lo vemos en Esdras capítulo 7, por allá en el año 458 a.C. Y el último regreso de la nación de Israel al salir de Babilonia y volver a Jerusalén se da bajo el liderazgo del gobernante Nehemías, a quien hemos leído también en esta mañana. Eso que lo vemos en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 1, perdón, por allá en el año 445. Y el propósito de Nehemías al regresar era la reconstrucción de los muros de Jerusalén. El templo se había reconstruido, pero sigue siendo una nación vulnerable frente a ataques de naciones vecinas. Los muros en ese
época histórica, al igual que en las casas hoy en día, representan ¿qué? Protección. Usted cuando usted llega a su casa, de pronto que usted va en su vehículo y sabe que es altas horas de la noche, usted se siente tranquilo, se siente seguro, ¿cierto? Eso es lo que representan los muros. Y Nehemías, entonces, representa el último regreso de los judíos a Jerusalén con el propósito de restaurarlo. Históricamente aquí nos encontramos. Y el libro de Nehemías podemos dividirlo en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 7, este libro trata sobre el regreso de los judíos y la reconstrucción de los muros. Pero a partir de los capítulos 8 al capítulo 13 trata sobre la renovación espiritual del pueblo al Señor. Ellos pasaron 70 años apartados del templo, pasaron 70 años sin celebrar sus rituales ceremoniales. Incluso algunos de ellos dejaron de hablar el hebreo y empezaron a hablar el arameo. Y Dios los devuelve como parte de su promesa que había dado por el profeta Jeremías de 70 años, que volverían a su lugar geográfico, Jerusalén. Pero ya no era una nación que estaba avivada en la comunión con Dios. ¿Y cuál es el medio que utiliza Dios para avivar a su pueblo? En este caso, a esta generación de judíos. Como les dije en la introducción, históricamente el medio siempre ha sido ¿cuál? Su palabra. Su palabra. Ellos estaban alejados, mezclados con culturas paganas, estaban fríos espiritualmente. Y Dios interviene para ayudar a esos corazones. Y como siempre lo ha hecho por su palabra. Y lo ha hecho por la exposición de ella, por medio de hombres fieles que le temen y desean glorificarlo. Ahí nos encontramos. Y estamos en el mes séptimo, dice el capítulo 7, en el último versículo. Estamos en el mes séptimo. Estaba el pueblo junto como un solo hombre. Estaban reunidos en la plaza, no en el templo. Estaban en la calle ante la puerta de las aguas, que es del lado este de la ciudad. Y ellos manifestaron de forma unánime lo que en ese momento tenían en su corazón. Estaban juntos nuevamente su nación. El templo había sido reconstruido. Los muros estaban siendo levantados. Y era el día de la celebración de una fiesta que se daba en la celebración del mes séptimo, que es septiembre, octubre actualmente, que es la fiesta de las trompetas. En medio de esa celebración, en medio de ese día, ellos le hicieron una petición a Esdras. Manifestaron su deseo. ¿Qué fue lo que le dijeron en el versículo 1? Esdras, trae el libro de la ley. Trae el libro. Trae el libro. Esta fiesta de las trompetas que está enmarcada, esta fiesta de las trompetas que fue establecida en el libro de Levíticos, capítulo 23-24, era una festividad judía que conllevaba una santa convocación. Por eso ellos deseaban escuchar la palabra de su Dios. No fue una mera petición como que tráela para que la podamos ver. Como las Biblias que tenemos en nuestras casas muchas veces, que son parte de la decoración del hogar. No, el deseo de ellos no solamente fue ver visiblemente la palabra, la ley de Jehová dada a Israel por medio de Moisés. El deseo de ellos era el de escucharla. Y como seguimos leyendo nuestros versículos, eso sucedió porque Esdras la leyó y la enseñó. Ellos, en el corazón de estos judíos, había un profundo anhelo por la palabra. En ese entonces, cuando hablamos de la palabra, no hablamos del Nuevo y Antiguo Testamento, sino que hablamos meramente de la ley dada a Moisés, lo que llamamos el Pentateuco. Sin embargo, miren lo que dice el versículo, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Qué quiere decir eso? Ellos como nación entendían que esa palabra no era meramente el invento de Moisés, sino que tenía una inspiración divina. Sabían que era dada por el mismo Dios creador del universo. Moisés solamente fue un instrumento para que esa palabra llegara a ellos. Sabían que era la ley de Dios, sabían que Jehová la había inspirado, la había dado,
y la voz de su Dios se hallaba en esa palabra. Una evidencia que Dios ha intervenido en un corazón y que ese corazón pertenece al pueblo de Dios es que esa persona tiene un profundo deseo por la palabra de su Dios. ¿Usted quiere saber si Dios ha intervenido en su corazón? Pregúntese si desea la palabra de Dios. Porque el pueblo de Dios anhela fervientemente en su vida devocional hallar la voz de su Dios en su palabra, pero también anhela gozosamente en las reuniones corporativas que la palabra de su Dios sea expuesta en medio de su pueblo. Y eso también lo vemos en el Nuevo Testamento. Ustedes recuerdan las palabras de Jesús. Jesús dijo: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan capítulo 8, versículo 31. Una evidencia de que somos pueblo de Dios es que deseamos la palabra de Dios tanto a nivel personal como a nivel corporativo. Quizás la palabra del apóstol Pedro nos recuerda un poco más acerca de ese deseo en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. ¿Ustedes han visto los niños que no quieren soltar el seno de la mamá? Es la ilustración que el apóstol Pedro dice. Así tienen que anhelar la palabra de su Dios. Incluso dice en el versículo 3: si es que habéis probado la misericordia de Dios, entonces anhela la palabra de Dios. Si hemos degustado la gracia de Dios en su perdón, lo evidenciaremos en un deseo profundo por su palabra. Miremos un ejemplo gráfico. Vayamos al libro de Hechos capítulo 10. Libro de Hechos capítulo 10. ¿Qué historia, mientras van buscando, sucede en Hechos capítulo 10? La historia de Pedro y Cornelio. La historia de Pedro y Cornelio. En el capítulo 10, al iniciar el libro de Hechos, ¿qué nos encontramos ahí? Nos encontramos a Cornelio, un centurión romano, piadoso y temeroso de Dios, que tiene una visión, y en esa visión se le pide que mande a llamar a alguien llamado Pedro. Luego, en los versículos 9 al 15, vemos la propia visión de Pedro, donde en esa visión Pedro comprendería que la salvación a los gentiles también llegaría por medio de la predicación del Evangelio. Hasta ese momento, Pedro consideraba que únicamente la gracia de Dios para salvación se hallaba en la nación de los judíos. Y por medio de esta visión, Dios le revela a él que la salvación también llegaría a los gentiles. Luego vemos que efectivamente Cornelio manda a buscar a Pedro y ellos tienen un encuentro, Pedro y Cornelio, en la casa de Cornelio. Y ellos intercambian visiones, se comentan lo que había sucedido, qué fue lo que vieron. Y miren el anhelo de Cornelio en el versículo 33, de él y de las personas que estaban en su casa. Dice el versículo 33: así que luego envié por ti y tú has hecho bien, venid. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para oír todo lo que Dios te ha mandado. Mis hermanos, cuando Dios decide intervenir en la historia de los hombres y generar un avivamiento espiritual, una reforma en su iglesia, empieza dando un deseo profundo porque su pueblo escuche su voz y la escuche por medio de su palabra. Y lo más maravilloso es que Dios siembra ese deseo, pero concede también la petición de ese deseo. Los judíos le dijeron a Esdras: trae la palabra, exponnos a la palabra. Y Dios bendijo para que ellos pudieran ser expuestos a la palabra. Dios le dio la visión a Cornelio de buscar a Pedro, y entendía Cornelio y su casa que estaban delante de la presencia de Dios. ¿Y cuál era el anhelo de Cornelio y de su casa? Ser expuestos a la palabra que Dios le iba a dar por medio de Pedro. Yo me pregunto, ¿eso sucede en nuestro corazón cada domingo por la mañana? ¿Venimos nosotros con ese deseo a escuchar a Dios por medio de su palabra predicada? Nos preparamos así desde el día anterior, orando: Señor, yo quiero escuchar tu voz, mientras que tu palabra es expuesta delante de nosotros. ¿O es el día que acallamos nuestra conciencia porque sabemos que debemos congregarnos? Un chulito más a una religión externa. ¿Realmente deseamos estar expuestos a la palabra de Dios?
Es el anhelo de todo pastor que su grey le pida: trae el libro, pastor, léenos el libro, enséñanos el libro. Y si ustedes oran por eso, yo podré ser el instrumento de Dios para el cumplimiento de ese deseo. Si ustedes tienen deseo de ser expuestos a la predicación de la palabra, y ustedes me digan a mí: pastor, no dudes otra cosa que la palabra enseñada con fidelidad, y ustedes oran por eso, yo podré ser instrumento para eso. Hay tanta responsabilidad mía en traer la palabra y enseñarla, como de su pueblo, que la escuche, la desee y ore para que esa palabra llegue a nuestros corazones. Pero no solamente vemos en los judíos el anhelo de estar delante de la palabra de Dios, también vemos su atención, la atención que ellos le prestaron a la palabra de Dios, los versículos 2 al 3. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que los podían entender. Quiere decir, de hombres, de mujeres y de niños con edad suficiente para entenderlo. Y lo que empezó con un deseo, ese deseo empieza a materializarse, a hacerse visible, y en este primer caso sucede con la atención debida a la palabra de Dios. Dice el versículo 3 que mientras que la palabra era leída, los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Que ellos estuvieran atentos literalmente significa que sus oídos estaban inclinados hacia la palabra. Nuestra actitud hacia la exposición fiel de la palabra debe ser esa: estar como atentos, estar atentos. Hermanos, ha habido épocas históricas y lugares geográficos donde por juicio de Dios la palabra no ha sido predicada. Ustedes recuerdan la época de Samuel, el profeta. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Antes que Samuel fuera profeta, cuando era un niño, dice: la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Pero no es así en nuestros días, no es así en nuestra ciudad. Gloria a Dios que ha concedido la petición de muchos de ustedes de tener un sitio donde poder congregarnos, así como ha sido también la petición en el momento del día. Movió a algunos hermanos de otra ciudad que se dispusieran a venir a viajar y sembrar su palabra. Pero tristemente, nuestra actitud en ocasiones es como aquel viejo refrán que dice que a veces Dios le da pan a quien no tiene dientes. Porque muchas veces la palabra se nos ha sido concedida, se nos ha traído con fidelidad expuesta desde el púlpito, pero nuestra atención no es la debida a la exposición de esa palabra. Por ejemplo, ¿dónde está nuestra mente y dónde están nuestros oídos mientras que la palabra es predicada? Es cierto, algunos expositores tenemos menor capacidad de explicar la palabra y hacemos que sea más difícil la atención de esa palabra, pero eso no hace que sea imposible poder comprenderla. Yo sé que a veces los enredo con lengua que se traba, con palabras que no llegan a la mente, pero aún a pesar de todo ese tipo de cosas, no hace que sea imposible la atención que tenemos que tener a la exposición de la palabra. A veces nos dicen: pastor, es que una predicación de 50 o 60 minutos es difícil físicamente atenderla. Cabeceo, me duermo, mi mente se va hacia otra parte. No soportamos 50, 60 minutos de exposición de la palabra, pero sí soportamos 2, 3 y 4 horas de Netflix y de otras redes sociales. Aquí vemos que el pueblo estuvo expuesto a la lectura de la palabra y a su explicación desde el alba hasta el mediodía. 6 horas de predicación. A veces tenemos un ojo hacia adelante, hacia el atril, y el otro ojo hacia el celular, y no precisamente hacia la aplicación de la Biblia. Yo sé que tenemos la Biblia en los celulares y que muchas veces nos facilita tenerla ahí, pero muchas veces también tenemos la tentación de correr a mirar una de las redes sociales que tenemos al lado. Y hermanos, si Dios va a obrar con su palabra, va a usar como medio la atención que su iglesia le da. Si usted desea que Dios obre en esta ciudad,
por medio de la predicación que se da en esta iglesia, por medio de la exposición que se da en esta congregación, el medio que Dios va a usar es la atención que usted como iglesia le presta a la atención de la exposición de la palabra. Muchas veces nuestro comportamiento es el comportamiento de los niños. Está Dios hablándonos. Él está como padre diciendo, préstame atención, atiéndeme, y nosotros estamos distraídos. Con Pedro José me pasa que a veces tengo que generarle un ruido cuando él está concentrado en otra cosa y yo deseo que me preste atención. Le doy un aplauso, genero algún tipo de ruido, subo mi tono de voz para sacarlo de su distracción y me preste atención. Es quizás que por eso algunos dicen que el sufrimiento es el megáfono de Dios. Dios nos habla con claridad en su palabra, estamos distraídos y Él trae sufrimiento en nuestras vidas para gritarnos y decirnos, oye, aquí estoy, préstame atención. Luego de ver que el pueblo tenía un deseo por la palabra y tenían una atención debida a la exposición de la palabra, también podemos ver que el pueblo reaccionó con reverencia. Reaccionó con reverencia. Eso lo vemos en los versículos 4 al 6. Lo que sucede es que se nos dice que Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para él. Él estaba más alto, dice el versículo 5, que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento nuevamente. Esdras bendijo a Jehová. Y todo el pueblo dijo, amén, amén. Alzaron sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Entonces, aquí vemos que, y no es difícil imaginarnos el momento, ¿no? Esdras es puesto en un lugar para que sea visible a toda la nación que se hallaban en la calle, delante de la puerta de las aguas. Fue visible que él tenía el libro de la ley de Jehová para toda la nación. Y cuando él abrió el libro, el versículo dice, todo el pueblo estuvo atento. La traducción literal es, todo el pueblo se puso de pie. Es un acto de respeto, es un acto de reverencia. Esdras leía y oraba, bendecía a Jehová, Dios grande, y la nación decía, amén, amén, que significa una expresión que estaban de acuerdo con lo que Esdras decía. Estamos de acuerdo, es cierto, Jehová es Dios grande, Jehová es Dios poderoso, coincidimos contigo, Esdras. Alzaron sus manos con una señal de adoración, se humillaron, quiere decir literalmente, se inclinaron con el rostro en tierra y adoraron. Y no es una incongruencia que se levantaron para luego postrarse de rodillas. Es que la palabra de Dios genera ambos actos: reverencia, respeto y deseo de adorarle, manifestarle adoración. Eso es lo que sucede en nosotros, o debería suceder en nosotros, cuando estamos atentos a la palabra de Dios. Sentimos un profundo respeto y un deseo de adorarle. Por eso cuando oramos, cantamos, ofrendamos, lo hacemos como un acto de reflejo de la adoración que deseamos presentarle a nuestro Dios. Las ofrendas son un medio para sostenimiento de esta obra, es cierto, pero las ofrendas primariamente es un acto de adoración, como es la oración, o como son los cánticos, o como es la atención que se presta a la exposición de su palabra. Un corazón avivado por la palabra de Dios es un corazón adorador de Dios. No hay una respuesta neutra a ser expuesto a la palabra de Dios. Si el Señor ha obrado en su corazón, usted tiene un deseo por esa palabra, usted presta atención a esa palabra y usted adora a Dios de esa palabra. Como dijo alguien en algún momento, en los días que Salomón dedicó el templo, cuando terminó la construcción, hubo trompetas, címbalos, gloria y belleza. Pero en los días de Esdras, Nehemías, solamente hubo un hombre, un púlpito de madera, la palabra de Dios expuesta, y eso fue suficiente para producir una profunda adoración y reverencia al Dios de la palabra. Lo que necesitamos para adorar a nuestro Dios se halla aquí, en la exposición de ella y el deseo de conocerla a Él. Esto es bonito y a todos nos gusta. Pero lo que nunca nos debe faltar no es Él, no son los aires. Lo que nunca nos debe faltar como iglesia para adorar a nuestro Dios es su palabra. Además de adoración, vimos en ellos obediencia.
Y este es mi último punto. Lo llamo en los versículos 7 al 12. Los versículos 7 menciona a los levitas, sacerdotes levitas, que la función de ellos no solamente era presentar sacrificios, sino instruir al pueblo para que ellos pudieran entender con claridad lo que al momento leía estas. Miren que dice el versículo 7, ellos hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. El versículo 8 dice que leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. De modo que entendiesen la lectura. ¿Qué significa que ellos pudieran entender lo que se les enseñaba? Puede significar dos cosas. Lo primero que puede significar es que estos levitas le daban la aplicación adecuada al texto que se estaba leyendo. Ellos le daban el significado del texto. Mira, esto quiere decir esto. Lo que hacemos normalmente desde la predicación. Una predicación sana, una predicación expositiva, no es una mera información. Debe ser una aplicación para nuestras vidas. Debe tener un sentido de entendimiento para nosotros, pero también un sentido práctico para nuestras vidas. El segundo significado es que estos sacerdotes levitas estaban traduciendo del hebreo al arameo, porque esta generación de judíos no estaban familiarizados con el idioma a causa del exilio. Habían pasado 70 años. Algunos de ellos quizás ya no entendían el hebreo, hablaban arameo. Y lo que los sacerdotes levitas estaban haciendo era una traducción. Es posible el otro significado. ¿Qué podemos destacar de esto? Podemos destacar que debemos valorar las personas que Dios nos ha dado en toda la historia de la iglesia, que han servido como instrumentos para la comprensión de su palabra. Cada vez que alguien concedido por Dios nos trae entendimiento y luz de lo que un texto bíblico significa, deberíamos sentir agradecimientos hacia Dios, porque eso no sucede con facilidad, y mayor aún en estos días. Ahora, ¿cómo sabemos que lo que los levitas sacerdotes estaban haciendo, dar entendimiento a la palabra a los judíos, fue efectivo? ¿Qué quiero decir? ¿Cómo sabemos que ellos entendieron la lectura de la palabra que Esdras hacía? Al igual que nosotros, cuando somos expuestos a la palabra, la evidencia que hemos comprendido, la exposición de la palabra de Dios, ¿saben cuál es? La obediencia a esa palabra. ¿Usted quiere saber si entendió lo que leyó? ¿Se somete usted a lo que leyó? ¿Obedece lo que leyó? Actuaremos en dependencia del Espíritu Santo para obedecer la palabra comprendida. Esa es la evidencia que hemos entendido el texto al que somos expuestos. Y en los versículos 9 al 12 vemos que al pueblo se le instruye 3 veces que dejen de llorar. No lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley, versículo 9. Dice el versículo 10 también, no entristezcáis. Dice el versículo 11, callad. Y también se les manda a que compartan alimento con quienes no tenían. Eso lo dice el versículo 10. Se les manda que dejen de llorar y que compartan alimento. Recuerden, estaban en la celebración de la fiesta de las trompetas. Ahora, ¿por qué lloraban ellos? ¿Por qué lloraban ellos? Dice el versículo 9 que todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Recuerden, vienen de 70 años de exilio. Algunos de ellos nunca habían visto el templo. Nunca lo habían visto, la gran mayoría. Y ellos empiezan a ser expuestos por primera vez a una lectura pública de la ley de Dios. La palabra de Dios trae convencimiento de nuestro pecado, trae convencimiento de juicio, justicia y pecado, y una reacción normal al saber que somos culpables delante de tanto amor, de tanta gracia y misericordia, es dolor por el pecado, un dolor que muchas veces es manifestado por medio de lágrimas. Decía un predicador, el pueblo de Dios sabe que cuando peca no lo hace contra la ley, sino contra el amor. La palabra de Dios muestra, su ley muestra nuestra condición de pecado, pero al mismo tiempo sabemos en nuestra conciencia que hemos ofendido a un Dios que nos ama
ellos empezaron a ser conscientes de la misericordia de Dios que los había sacado de ese exilio y empezaron a ser conscientes de su profunda pecaminosidad. Y eso produjo lágrimas en sus ojos. Ahora, ¿por qué se les pide que dejen de llorar? Bueno, dice en varios versículos, no lloren más, porque es día santo. Era día santo. ¿Qué quiere decir eso? Además les dice en el versículo 10, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio no solamente nos muestra la amargura del pecado, sino que también nos va a probar la dulzura del perdón. Hay un momento adecuado para doler, hay un momento adecuado para llorar por el dolor que el pecado produce en nuestras conciencias. Pero también hay un momento que es pecaminoso cuando permanecemos en un lamento melancólico que no nos permite disfrutar de nuestro Dios. Porque lo que nuestro Dios hizo en el Cruz de Calvario es restaurar una relación de comunión con Él, una relación gozosa, ferviente, deseosa. Y era el día de celebración. Y eso hace el Evangelio. La verdadera predicación no solamente va a humillar al pecador, sino que también va a exaltar al Salvador. Y en medio de esa exaltación al Salvador, nos vamos a sentir gozosos y alegres en su justicia, después que nos hemos sentido tristes en nuestra justicia personal. ¿Qué hicieron ellos? Versículo 12 nos deja ver que ellos sometieron sus emociones a la palabra de Dios. Gozaron de grande alegría. Ellos se sentían mal. Dijeron, mira, la palabra nos dice que te alegres en este día. Como Pablo le decía, regocijaos siempre, les digo, regocijaos. No siempre deseamos estar alegres y contentos por las circunstancias que vivimos, pero la ley dada por Pablo, o la palabra de Dios dada por Pablo, nos anima que como cristianos nos regocijemos siempre, porque sabemos que gozamos de un Dios infinitamente amoroso y misericordioso. Amén. Y ellos se sometieron a esa palabra, sometieron sus emociones a lo que la palabra de Dios dice. Además se les dijo, den porciones a quienes no tienen, decía el versículo 10. ¿Y qué dice el versículo 12? Ellos se fueron a comer, a beber y a obsequiar porciones. Obedecieron a la misma palabra. ¿Por qué? Termina el versículo 12 diciendo, habían entendido las palabras que se les habían enseñado. ¿Qué quiere decir toda esta historia, mis hermanos? Que un corazón deseoso de la palabra de Dios estará atento a su palabra, adorará al Dios de la palabra y no solamente será oidor, sino hacedor de la palabra. Un pueblo así es el instrumento de Dios para llevar a cabo una reforma espiritual. Amén. Deseamos entonces que esta iglesia tenga una profunda influencia en nuestros familiares, en nuestra ciudad, en nuestros vecinos. Entonces, como iglesia, como pueblo de Dios, ¿cuáles son las características que deberíamos tener frente a la palabra de Dios? Desear su palabra, estar atentos a su palabra, adorar al Dios de su palabra y ser un hacedor de las palabras que oímos. Amén. Aquellos amigos que quizás consideran y dicen, oye, yo ni deseo la palabra, ni estoy atento a la palabra, ni adoro al Dios de la palabra, ni mucho menos obedezco esa palabra. Yo quiero que tú sepas que llegará un día donde tú quisieras estar nuevamente expuesto a la palabra de Dios y Dios dirá, no más. En Oseas capítulo 8, versículo 11, se dice que Dios enviará una hambruna, no de pan ni de vino, sino de deseo de escuchar su palabra. Y lo será. Y dice, sigue diciendo que en ese momento no podrán ser más expuestos a la palabra de Dios. Llegará un día, si tú no te reconcilias con el Dios de esta palabra, en arrepentimiento y fe, en los términos que Él ha establecido, que es la persona de Jesucristo, que ese deseo que tienes de venir cada domingo sencillamente a escuchar, pero no obedecer, no tendrá más oportunidad para ser expuesto a esa palabra. El día de tu reconciliación con Dios es hoy. ¿Qué más oportunidades esperas? A los que están aquí presentes o a los que están en su casa. Vamos a orar. Amado Señor, Padre, bendito eres en tu misericordia y en tu gracia. Nos has recordado, Señor, que tu pueblo tiene como característica desear tu palabra.
Oro, Señor, para que esta iglesia siempre tenga ese deseo y me lo transmita como su pastor. Pastor, tráenos la palabra. Pastor, enséñanos la palabra. Pastor, explícanos la palabra. Y que todos juntos podamos orar al Espíritu Santo. Ayúdanos no solamente a ser oidores, sino también hacedores de esa palabra a la que somos expertos. Padre, produce en nosotros un profundo avivamiento, deseos por ti y por tu palabra. Y bendice esta iglesia para que tu palabra nunca falte desde este púlpito, Señor. Para que las próximas generaciones, las personas que sean llamadas a la exposición, tengan como prioridad traer tu palabra delante de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén.